Hola chicos, buenas tardes. Bueno, creo que todavía es ligeramente antes de las 5 minutitos, creo, ¿no? Algo así. Entonces mi celular está mal, yo tengo las 5:51. Bueno, pues todavía quisimos prender un poquito antes los celulares para que ya les avise que ya estamos aquí, porque tenemos de repente a muchas personas que se empiezan a unir después y a veces hasta media charla después de que empezamos. Y el día de hoy, como saben, tenemos nuestra sesión de cómo ser un artista exitoso, y la verdad es que lo que vamos a ver, el tema de hoy, es un tema que por experiencia, cada vez que lo doy, al principio la gente hace así como: a ver, por favor, ¿de qué estamos hablando? Porque cuesta un poco, incluso hasta entender la definición. Una vez que la comprendes, la definición, de que la desglosemos y todo esto, entonces vas a ver la importancia de esa definición y de cómo nos ayuda o nos va a ayudar para entender el tema en general. Porque el día de hoy vamos a ver algo que todo artista, si de por sí toda persona debe saber. De hecho, todos los temas, salvo el del arte, que podríamos dejarlo el primero que hicimos para entender qué es el arte o qué sería la definición de arte, y que nos digamos en ese primero, todo lo que fue el ARC, lo que vimos del ser, hacer y tener. Todos estos temas realmente son para la vida de uso diario para todos. Si pudiéramos dominar estos temas todos, la verdad es que el mundo sería completamente diferente. Pero en mi experiencia sé que no es fácil. Hay temas que se te dan por naturaleza y hay otros que cuesta trabajo y que tiene uno mismo que estárselos recordando una y otra vez, porque de otra manera cuesta que entren. El señor Ronald Howard dice que cuando tienes por ahí atorado un dato falso, es decir, algo que está ahí, es como el proverbio chino del discípulo que le dice al maestro: es que yo quiero aprender, y entonces agarra una jarra de té y la empieza a verter en una taza que ya está llena y se empieza a desbordar y a desbordar, y le dice: no puedo enseñarte nada porque tú ya estás lleno de conocimiento y primero tienes que dejar ir ese conocimiento para poder adquirir el nuevo. En este comentario que hace Ronald Howard de que cuando uno tiene un dato falso ahí metido, ese dato falso a veces está tan arraigado que te impide entender o comprender los datos nuevos. Entonces hay que hacer primero bueno, literalmente así se llama el ejercicio, un despojo de datos falsos, para entonces darse cuenta de dónde vino esa información, ver qué tan cierta es y ya quedar así como que ya le borramos, ahora podemos escribir la nueva información. Y eso es lo que nos pasa a todos. No sé si a ti te ha sucedido, hay temas que de repente te son muy fáciles y que los captas enseguida, y hay otros que estás una y otra vez, y no puedes. Entonces, hoy vamos a ver algo que como artistas, repito, es vital. Si tú logras entender esto, te podrías incluso convertir en un excelente actor, excelente intérprete, al que solo le faltarían otros detalles adicionales dentro de su propia rama para poder pues ser verdaderamente brillante en las actividades que hagas. No sé si has venido acá últimamente a Artisity desde hace unos meses ya, prácticamente, pues ya creo que tenemos un año con las televisiones, ¿no, Pepe? Sí. Y últimamente hemos estado pasando muchos videos de diferentes artistas, y entre ellos uno de mis favoritos, de mis cantantes favoritos de toda la vida, que es Luciano Pavarotti.
Y me puse a observar el otro día que este hombre tenía una voz obviamente privilegiada y súper maravillosa. Pero fíjense que algo que a mi gusto empecé a observar que carecía era de esa interrelación o interpretación. Cuando estaba solo pasaba mucho, pero lo vi en un video, por ejemplo, con Celine Dion, en esos de Pavarotti y sus amigos, y Celine está tratando de interactuar así mucho con él, y él prácticamente ni siquiera voltea a verla, está cantando de frente, no le tira ni un vistazo, creo que si acaso al final del video, ¿no? Entonces dije, wow, que es la escuela que tenía la ópera en esos años, en donde el cantante de ópera sale y tú volteaba y terminaba, daba la media vuelta y se iba. O sea, era el clásico cantante de ópera, que por eso a mucha gente la ópera, aparte de que no entendían lo que decían, no les gustaba porque sentían que el cantante de ópera, y era cierto, parecían unos robots, y si a eso les aumentabas el sobrepeso, casi siempre venía la burla de decir, no, pues ya salió la gorda a cantar, y en cuanto la gorda sale, ya te acabó, ¿no? Entonces, muchos detalles, y lo vi y dije, wow, qué cosa tan tremenda. Están tan acostumbrados a que su voz es tan maravillosa que ya casi no hay que hacer un juego escénico, y no hay nada más extraordinario que verdaderamente poder compartir con un compañero, ya sea hombre o mujer, con quien estés interactuando en el escenario, y que ambos tengan ese juego es extraordinario. Bueno, pues ya, ¿qué hora es, Pepe? Ya son 6:00. Ok, ¿y cómo vamos de conectados? ¿Ya hay gente conectada? Sí, ya están conectados. Perfecto, bueno, pues entonces vamos a empezar. Ya se dieron un ligero, pues, ¿qué podría decirles? Como una idea de qué hablaré hoy, de qué es lo que el artista provoca con su arte a los demás. Todo se puede reducir a una palabra. ¿Qué es? ¿Pueden decirme? A ver, échenle una miradita, piénsenlo en alguna ocasión que ustedes estuvieron haciendo una interpretación, ya sea como bailarín, como actor, como maquillista, que diste un servicio quizá de beauty o de efectos especiales, del que sea, no importa cuál. Cuando terminaste dijiste listo, o mientras estuviste llevando a cabo la interpretación, en el caso de los cantantes y los actores y todo esto, porque en ese inter sucede mucho, en el maquillador es casi al final cuando empieza a sentirse esto. ¿Qué es? ¿Qué palabra es? ¿Qué pasa en la persona o en el espectador? ¿Cómo fue que los tocaste? ¿Con qué los tocaste? Nos dice Martina modificada que con curiosidad. Sí, pero no, eso se puede traducir a interés, y ahorita vamos a ver interés en dónde está. Hay otra cosa que estoy buscando, a ver, ¿cómo es que transmitimos los artistas? ¿Por medio de qué? Sí, de tu arte, de tu canto, de tu pintura, lo que quieras. La técnica no importa, el medio al que estés usando no importa, pero ¿qué estás transmitiendo? ¿Alguien más comenta? Voy a darles un segundito más, a ver si a alguno de ustedes le cae en qué es lo que transmitimos. Sentimientos, dice. Ahí va, es cercana la palabra, es muy cercana. Es casi, algunos podrían decir que es un sinónimo, no lo es, pero es cercano. ¿Qué es? Los sentimientos se basan en ¿qué? ¿En qué se basan? Ni Pepe sabe, está viendo los celulares así clavados. En emociones. En emociones, así es. Y hoy lo que vamos a ver
es que vamos a definir la emoción. ¿Qué es la emoción? ¿Qué son las emociones? ¿Qué máquina amor? Muy Creo bien. que estamos un poco también retrasados. Muy bien, perfecto. Pues miren, lo primero que les digo es, una persona responde a su entorno a través de las emociones. Véanlo, siempre es así. Vienes en el coche, se te clava un tipo y ¿qué haces inmediatamente? ¿Qué emoción casi siempre se presenta? ¡Hijo de... ¿Cierto? Pasa una chica hermosa a tu lado y dices, ¡oh! ¡Wow! Bueno, algunos dicen algo más, pero viéndonos en el plan decente, ¡wow! Demuestras un interés por esa persona, ¿sí? Entonces, sucede algo, no sé, precisamente vemos quizá en la calle a un intérprete, a un músico que lo está haciendo extraordinariamente bien y hasta te quedas ahí y empiezas a sentir emociones, el gusto por lo que está haciendo, por la música, lo que está cantando. Entonces, una persona responde en su entorno a través de las emociones. Perdón si están escuchando algo ahí muy de fondo, no sé exactamente qué sea, pero recuerden que estamos en vivo y pues tenemos público aquí en la tienda. Entonces, una persona responde a su entorno a través de las emociones. Y ahora vámonos directo a la definición, que la voy a ir leyendo poco a poco y al final la leeré de principio a fin, porque la verdad es que es una definición que honestamente, en mi experiencia, no entra tan fácilmente por las palabras, o más bien por los conceptos que están uniéndose, porque aquí vamos a ver otro triángulo, así como vimos el triángulo RC, aquí vamos a ver otro triángulo que compone, ¿sí? Que se compone de emoción, esfuerzo y pensamiento. Entonces, fíjense lo que dice. Definición de emoción. Una manifestación, una condición de ser que une el pensamiento y el esfuerzo. Otra vez esa sección. Una manifestación, una condición de ser que une el pensamiento y el esfuerzo. ¿Qué es esto de pensamiento y esfuerzo? Como que ya nos pone a decir, a ver, ¿cómo? ¿De qué tiene que ver esto con una emoción? Vamos a analizarlo porque así se van a dar cuenta realmente por qué une el pensamiento y el esfuerzo. Tú de repente tienes una idea. Vamos a pensar en un ejemplo sencillo. Dices, tengo que mover ese mueble que está ahí. Ese es el pensamiento que tienes para, no sé, hacer un reacomodo de tu casa, lo que quieras. Entonces, como quiero poner una mesa ahí, tengo que mover ese mueble. Ese es el pensamiento. Después va a venir un esfuerzo, ¿cierto? Es decir, tengo que cargar el mueble, lo cual implica una actividad física, actividad que ya se puede traducir en un esfuerzo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Levantas el mueble. ¡Ay! Está repensado. ¡Ay! Sientes que hasta se te sale el corazón y hasta casi maldice. Dices, este sillón está repesado. Y hasta viene ya una emoción que puede ser de enojo, que puede ser un tanto de sorpresiva, ¿sí? Sorpresiva en un sentido de que dices, yo no pensé que esto pesara tanto. Puedes bajarte a una emoción hasta de dolor porque dices, uy, ya me lastimé la espalda por estar queriendo mover este maldito sillón. Entonces ahí empezamos a ver
como un pensamiento que requiere un esfuerzo y tiene una relación con la emoción. ¿Sí? Hasta ahí espero que estemos claros. Si no, por favor, comenten, para mí es importantísimo, ¿ok? Fíjense, sigue la definición. La intención de llevar a cabo esfuerzos tiende un puente con el cuerpo por medio de la emoción. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Vuelvo a decirlo. La intención de llevar a cabo esfuerzos tiende un puente con el cuerpo por medio de la emoción. Regresemos al punto del sillón, ¿sí? Ve a ver, eso es un escándalo. Perdón, disculpen, pero vamos a tratar de que le bajen a las personas que tienen aquí arriba un video, porque creo que quizá les está llegando mucho. La intención de llevar a cabo esfuerzos tiende un puente con el cuerpo por medio de la emoción. Y les decía, vamos a regresarnos al punto de el sillón, este sillón que está muy pesado y que lo tengo que mover. Entonces empiezo a ver y digo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué esfuerzos, qué energía, qué tengo que hacer para poder mover esto? Le llamo a fulanito para que me ayude y empiezas a generar toda una serie de acciones que están llevando un esfuerzo, un movimiento, ahora tienes que ir a pedir un favor, etc. Y todo esto se está ligando con emociones. Imagínense, vas con el vecino y dices, vecino, por favor, ayúdeme, tengo un mueble pesadísimo y no puedo solo. No, ahorita no puedo, chinga, y yo necesito hacer esto. Entonces empezamos a ver que en toda acción, en todo esfuerzo que se lleva a cabo, empieza a haber siempre un resultado de emociones, de una carga emocional, de diferentes emociones que van desde angustia, dolor, aflicción, miedo, llanto, enojo, antagonismo, aburrimiento, felicidad. Depende de la emoción que está despertando ese esfuerzo. Tú en ocasiones puedes estar haciendo el esfuerzo de tener que alcanzar a una chica o a un chico porque se te está yendo y corres, y ya cuando la agarras, la emoción es de felicidad de que lograste alcanzarla, ¿no? Esa alegría se unió, ese esfuerzo se ligó con una emoción. Por eso es que aquí dice que la intención de llevar a cabo esfuerzos tiende un puente con el cuerpo por medio de la emoción. Dice que la emoción podría considerarse la manifestación de energía de la afinidad. ¿Recuerdan lo que hablamos de afinidad, realidad y comunicación? El ARC, afinidad, recordarán que su definición es el grado de aprecio o que se puede tener por algo o por alguien, ¿sí? Es el deseo incluso de ocupar el mismo espacio de aquella persona con la que se tiene esa afinidad o esa gran afinidad. Entonces, repito, dice, la emoción podría considerarse la manifestación de energía de la afinidad. Entonces, toda emoción se va a ligar con la afinidad en el punto en como lo habíamos visto en aquella ocasión, que puede ser que seas afinidad, no afinidad, es cualquiera. O eres tienes una gran afinidad, o simplemente afinidad, o tienes poca afinidad, o no afinidad, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner un nuevo triángulo en el cual vamos a tener en la parte superior el esfuerzo, el pensamiento, y de este lado la emoción.
Y este es el triángulo que se compone de estas tres palabras que terminan estando unidas y en las cuales tenemos la emoción en uno de sus vértices y que prácticamente se liga con las otras. No puede existir emoción sin que haya habido un pensamiento y sin que haya habido un esfuerzo. Si hay un pensamiento, va a haber emociones y vas a tener que llevar a cabo esfuerzos para realizarlo. De repente estás teniendo alguna actividad física o alguna actividad mental que requiere un esfuerzo, mayor concentración, etc., automáticamente hay pensamientos que motivan diferentes tipos de emociones. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos ese nuevo triángulo que compone ahora una base muy sólida en que ya podemos entender, considero yo que podemos partir de aquí para comprender mejor las emociones. Ahora vamos a llevar esto a un aspecto de arte, ¿sí? De un intérprete. ¿Qué les parecería que una persona, pues un cantante, pongámoslo así, de repente se pone a decir: muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, sí te quiero mucho, 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 ay cuánto te quiero? Es una cosa plana, sin nada, ¿cierto? Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti. Diferente, ¿cierto? Estás poniendo una emoción, estás interpretando en donde sientes cada palabra y la estás pronunciando a tu público para que éste sienta esas emociones debido a esos pensamientos y debido al esfuerzo de que estás haciendo para cantar, que tengas el aire suficiente, de que sigas el ritmo. Yo aquí no estoy haciéndolo a capela, etcétera, pero todo es eso, ¿se dan cuenta? Entonces, este triángulo no es lo mismo, quizá ustedes lo han vivido, cuando de repente tienes un compañero que se dice: échale ganas, estás muy flojo, o sea, si para eso mejor no hubieras venido al ensayo, ¿sí? O tienes al maquillador que todo lo está haciendo ahí más flojo y que le sale la muchacha que está peor que si no se hubiera maquillado, etcétera. Podemos pasar esto absolutamente a cualquier actividad artística que nos permitirá ver cómo en sí algo que debe usar más que nadie en el mundo debe ser usado es las emociones con los artistas, ¿ok? Ahora, las emociones, aunque no lo crean, tienen un orden. Las emociones no se dan así como así. De ahí que mi esposa y yo, cuando vimos esto de las emociones y algo que se llama la escala tonal, dijimos: pues, ¿para qué tanta escuela de actuación? Creo que si esto nos lo enseñaran en la escuela de actuación, podríamos ser los mejores actores. Ya nada más vendrían cosas técnicas como la respiración, la proyección de la voz, incluso el aprender a llorar, el aprender a reír, que lo hagas sin problemas. O sea, eso ya todo es técnico, pero el aprenderte las emociones y lo que cada una conlleva, porque cada emoción, dependiendo, va a desatar pensamientos y comportamientos. Entonces, cuando nosotros vimos esto de las emociones y que después Ronald Hobart deja por ahí algo que se llama
la tabla de comportamiento, en donde define cada emoción y te dice cómo se comportaría la persona en tal ambiente, estando en esa emoción, en esto. Cuando ves eso, dices, esta es una clase magistral de interpretación y de actuación, que una persona que está en cierto tono, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos e interpretarás un personaje maravilloso, bailarás una pieza que está en ese tono. Piensen que, por ejemplo, la pieza que estás bailando está cargada de emociones, de llanto, de tristeza, y si tú te ubicas realmente en esa emoción y tus movimientos concuerdan con todo lo que dice en esa tabla del comportamiento humano, de veras que te quedas que dices, wow, yo lo hice así, yo dije, no se necesita saber otra cosa, te aprendes esto, cómo va, y ya la hiciste. Cuando nosotros como actores, algo que hacemos es el análisis del personaje. Entonces en el análisis del personaje se definen sus características, cómo se va a comportar, etc. A mucha gente le cuesta mucho trabajo esto, pero con esto de la escala tonal y la carta de evaluación humana, permite que tú sepas ubicar a ese personaje en los tonos emocionales en que normalmente se mueve, porque uno siempre se mueve, aunque regresarás a ese tono que es el tono fijo, por así decirlo. Vamos a tener el tono social, el tono fijo. En ese tono fijo verdadero es en el que verdaderamente la persona actúa. Pero bueno, creo que ya me estoy pasando casi una clase de actuación y no es mi intención. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener propiamente que hay algo que Ronald Hobart desarrolla que se llama la escala tonal. ¿Por qué escala tonal? Porque en realidad cada emoción es como si fuera una nota musical, de ahí escala tonal. Esto al principio yo no lo entendía al 100% así, mas sin embargo tenía esa asociación de la música. Ahora todavía lo entiendo mucho más y me queda que estaba yo en lo correcto al interpretar la escala tonal como que cada una es un tono o es una frecuencia. No sé si ustedes sepan esa frase que dice Nikola Tesla, que menciona esto: si quieres entender el universo, piensa en energía, vibración y frecuencia. Energía, vibración y frecuencia. El universo completo no es más que estas tres cosas: energía, vibración y frecuencia. Entonces, vámonos al aspecto musical. Tú tocas una nota en el piano y está emitiendo cierta vibración y cierta frecuencia, ¿ok? Entonces, un tono emocional es justamente lo que hace. El tono de dolor, el tono de aburrimiento, cualquiera de ellos, vas a poder ubicarlo con una frecuencia y vibración determinada que podría medirse. Si logras hacer esto, si aprendes este detalle, puedes todavía hacer una interpretación que permita entender mucho más el concepto. Entonces, de ahí el porqué la escala tonal, ¿ok? Bien, voy a hacer una pausita. Quisiera que me dijeran cómo van, porque no es un tema, yo sé que no es un tema así como que ultra fácil, ¿ok? Chicos, recuerden una cosa, honestamente para mí es vital que comenten incluso todo bien o pongan un pulgarcito, lo que quieran, si no quieren escribir gran cosa, porque me motivan a que estoy sintiendo que verdaderamente lo están comprendiendo. Cuando yo doy estas conferencias en vivo, tengo la ventaja de poder estar viendo a la audiencia y me doy cuenta quién lo está captando y quién no, o quién ya está en la luna de Valencia y quién no, ¿de acuerdo? Aquí no puedo hacer eso a través de la cámara, por lo tanto les suplico que tengan interacción conmigo. Los días que más me pesa
son el lunes y el miércoles de estas pláticas porque es cuando menos interacción tiene. El día de maquillaje todo el mundo habla y dice y esto y aquello, pero estos días me cuesta mucho y créanme que incluso me voy con el punto hasta de preocupación de ¿le habrán entendido? ¿Habré sido lo suficientemente claro? ¿Fue demasiada información? Entonces, por favor, ayúdenme a entender que las cosas van bien. ¿Ok? Bueno, pues en vista de que, como dicen por ahí, el que calla otorga, voy a continuar. Fíjense, la escala tonal, vuelvo a repetir, es un estudio de los diferentes niveles emocionales, presenta los diversos modelos de comportamiento que son comunes a todos los hombres. Es un índice preciso de lo que se puede esperar y permite predecir lo que harán las personas antes de que tengas gran trato con ellas. Fíjense, si una persona estudia la escala tonal y la domina a tal grado, en cuanto empieces a hablar con una persona y empieces a escucharla de lo que te está hablando y cómo te lo está hablando y cómo te lo está diciendo, puedes empezarla a ubicar en la escala. Y al ubicarla en la escala, puedes automáticamente predecir con qué cosas te va a salir. De tal forma que esto, díganme ustedes, si no va a ser práctico en la vida, no solamente en el arte, cuando tengas a una persona enfrente y puedas hasta definir cuándo te está mintiendo, cuándo no, cuándo en determinado momento te está lavando y poniéndote la orejita, endulzándote la oreja, o cuando otra incluso trae un puñal en la espalda y ni siquiera te has dado cuenta y te está verborreando y todo, y cuando menos te lo espera te clava una puñalada. Todo eso sucede en la vida. Entonces la escala tonal es vital aprenderla. ¿Ok? Sigo. Dice, también te da una idea de lo que podría pasarte en ciertos ambientes o cerca de ciertas personas, ya que podría arrastrarte hacia el fondo o impulsarte a las alturas. Es lo que les estoy explicando. Cuando uno alcanza a entender la escala tonal, puede uno saber de antemano con qué te va a reaccionar esa persona. Y no quiere decir incluso que siempre reaccionará así, pero una persona que está, por ejemplo, en apatía, automáticamente, si ese momento en esa persona está en apatía, ya sabes en qué parte de la escala está, ya sabes y puedes predecir cuáles son sus movimientos, qué puede llegar a decir y no decir, porque la mayor parte de la gente que se encuentra en apatía casi no habla. Entonces, a veces confundimos timidez con apatía o aburrimiento con apatía, y sin embargo son cosas muy diferentes y están muy separados en la escala tonal. Incluso en la escala tonal, Ronald Hobart nos pone los diferentes tonos con números, ¿sí? Lo que va a permitir que nos dé prácticamente un orden y que podamos considerar, cuando hacemos ciertos ejercicios, de subir un tono o medio tono, porque la única forma en que tú puedes comunicarte con los espectadores o con una persona es si estás en su mismo nivel emocional, pero no vas a causar un impacto importante en él a menos de que estés de medio tono a un tono arriba. Y esto se los aclaro rápidamente. Ubíquense en algún momento de sus vidas en que han estado ya sea al revés, en una situación en que dices, Dios mío, quiero salir de esto, ya no aguanto, por el amor de Dios, ¿qué diablos me está pasando? ¿Han estado alguna vez en esa situación? O al revés, estás hasta el full de alegría, estás extasiado, estás maravillado por todo y sucede lo contrario. Pensemos en la primera opción, estás muy bajo de tono, no quieres ni moverte, casi no quieres ni hablar, y de repente llega una amiga y dice, ay, lo voy a poner contento porque este está muy guango y empieza a hablar, ay, mira que no sé qué, que tú nada más haces, ay, Dios mío, que se calle la lora esta, sáquenla de aquí, ¿cierto? O al revés,
estás muy arriba en la escala tonal y llega un amigo apático y tú le dices, mira qué bonito es. Todo es una porquería. No enseñes nada. No quiero. Lárgate ya, no. Uy, en ese momento te sientes que dices, puta, estoy cuate, mejor me voy. ¿Les ha pasado algo así en la vida? ¿Han enfrentado a una situación así? ¿Qué han hecho? Bueno, si supieras dominar la escala tonal y si fuera parte de tu conocimiento el saber que la única forma de sacar a una gente en apatía es primero igualando el tono, después de subir de medio tono a un tono y hablarle en términos de miedo, porque apatía está en 0.05 y pesar o aflicción está en 0.5 y miedo está en 1.0, es decir, la comunicación en apatía es en su propio tono, pero para poder dominar la comunicación y llegar a hacer que esa persona cambie, tienes que hablarle en pesar. Pensemos que la persona en apatía está completamente hundida, no quiere moverse, no quiere nada, está harto de la vida. Es más, el tipo ya se está pudriendo, ya casi está apestando, ¿sí? Está a punto de morirse. Y llegas tú, lo identificas y empiezas a interpretar el tono de pesar, es decir, tristeza, llanto, sufrimiento. La persona empieza a empatar contigo porque empieza a decir, este es de los míos, este sí sabe, ¿verdad que todo es una porquería? Yo lo diría de otra forma en ese momento. O empiezas a hablarle incluso en cosas como miedo, en donde es, no sé qué va a pasar, nos estamos hundiendo, este gobierno nos está llevando a la máxima porquería que México ha tenido, y todo con el maldito gringo haciendo tantas locuras y tantas estupideces, no sé qué vamos a hacer, no sé dónde vamos a parar, esto se va a poner muy mal. La otra persona empiezas a poner, y al rato él también ya está en miedo. Tienes razón, fíjense, estaba en apatía, es decir, no se quería ni mover. Ahora lo subiste a miedo y ahora ya se empieza a preocupar por lo que le puede pasar. Cuando estaba en apatía, incluso aparentemente estaba mejor porque ya ni se preocupaba. Ya había caído tanto que ya no reaccionaba a esas cosas. Le empiezas a hablar en aflicción, en miedo, y ahora empieza a reaccionar y dice, ¡ah, caramba! Y así se puede hacer todo un trabajo hasta llevarlo a tonos más altos. ¿Ok? Este tema, cuando yo lo doy en vivo, me llevo hasta 2 horas y media o 3. ¿Sí? No voy a hacer esto porque tenemos en primera 1 hora, pero les quería dar un esbozo de qué es esto, porque imagínate tú como artista. Hay veces que te piden un encargo, ya sea que hagas una pieza musical o una coreografía o hagas un maquillaje específico de un tema muy en particular o que tienes que hacer una canción, en fin, cualquier tema de arte. Y empiezas a jugar con esto en el sentido de empiezas en el tono, estás ahí y empiezas a moverte y la pieza, el maquillaje, por ejemplo, en apatía, yo lo vería como tonos muy grises, muy oscuros, cenizos, ¿sí? Como movimiento, es un movimiento que prácticamente casi no existe, etc. Entonces, como artistas debemos definitivamente conocer las emociones y rápidamente se las voy a decir para que más o menos tengan una idea de hasta dónde podemos llegar. Esto es una escala resumida, la que les voy a decir, porque hay una escala expandida en donde vienen tonos incluso en medio de estos. Pero empezamos con apatía, que es 0.5, después viene aflicción, que es 0.5, miedo,
que es 1.0, después vamos a tener 1.1, que es la hostilidad encubierta. Es el tipo que está con el puñal atrás y que te dice que la vida es muy linda, y cuando de repente te volteas, te lo clava. Ese es el 1.1. Fíjense, tienes 1.0 en miedo y tienes hostilidad encubierta en 1.1. Después pasas a 1.5, que es enojo. De enojo te vas a 2.0, que es antagonismo. De antagonismo subes a 2.5, que es aburrimiento. De aburrimiento subes a 3.0, que es conservatismo. Conservatismo es el tipo de persona que no quiere que cambie nada, no muevas las cosas de su lugar. Todo está perfecto como está, no quiero cambios, no quiero que esto se mueva, todo está corriendo. Los ingleses son gentes que tienden, como nación en particular, a usar mucho este tono, ya sea o de manera social o incluso de tono crónico, que es el verdadero tono de las personas. Después del 3.0 vamos a tener el 3.5, que ya se convierte en interés, si no me equivoco, déjenme checarlo porque no quiero decirles, sí, efectivamente es interés. Y después tenemos 4.0, que es entusiasmo, ¿ok? Y nos siguen muchos más, aunque no lo crean, hay muchos más tonos arriba de entusiasmo. Tú ya podrías decir, pero si entusiasmo ya es estar en las nubes. Pues no, estar en las nubes es un tono que se llama serenidad del ser, y si no me recuerdo está en el tono 22. Así es que todavía le cuelga para arriba. ¿Ok? Bueno, les quise hablar esto de la emoción porque creo que es vital de nosotros como artistas el que sepamos que es una de las herramientas más importantes con las que podemos contar para llegar a nuestro público. Esa música, esa canción, esa coreografía, ese maquillaje, todo lo que hagas absolutamente en tu actividad artística, tienes que estar sintiendo la emoción y tienes que ver que eso que estás produciendo provoque esa emoción en el espectador, ¿sí? Quizá todos los que están viendo en este momento el en vivo y los que lo verán posteriormente sabrán de la película El Exorcista, película que en realidad no ha sido a mi gusto superada por ninguna, en primera porque es propiamente la primera en su género y dicen que el que pega primero ya pegó para siempre. Eso número uno. En segunda porque estuvo magníficamente desarrollada. Un director que sabe usar la escala tonal puede usar toda la técnica en cámaras e iluminación, en dirección, en todo lo que conlleva hacer una escena para poder introducir al espectador a ese ambiente, en ese tono emocional que él está queriendo manejar. El Exorcista tiene eso. Cuando uno vuelve a ver El Exorcista una y otra vez, creo que es una película que yo he visto, pues yo creo que quizá unas 8 o 10 veces como menos, de repente hay puntos en que las 2 o 3, a la segunda o tercera vez, que más bien tercera o cuarta que la vi, decía yo, o sea, para mí ha sido siempre la película de excelencia en su género, ¿no? Pero cuando la volví a ver, decía yo, hasta eso no tiene tantísimas escenas tan fuertes como ya posteriormente hay otras películas que están cargadas de miedo, de todas situaciones y todo esto, y acá no. Pero sin embargo, el ambiente entre las escenas fuertes siempre está dando esa situación de que te encuentras como en el limbo, como que no sabes para dónde, qué va a suceder. Está muy bien realizada, además de que los efectos de Dick Smith
el padre de los efectos especiales, al que tuve el gusto de conocer y de que me brindara parte de su conocimiento, pues fue un trabajo extraordinario y hizo cosas que jamás se habían visto en pantalla. Yo recuerdo que la primera vez que vi unas escenas en televisión del Exorcista, cuando creo que se estrenó la segunda vez, ya no recuerdo bien, era en el programa de Jacobo Zabludovsky y pasaron unas escenitas. Mi madre a mí siempre desde niño me llevó cuando de repente me llevaba al cine, que íbamos mucho, pero me refiero a ver películas ya más allá de la supuesta edad que yo debería de entrar a la sala. Ella siempre me explicaba qué era lo que estaba pasando, en el sentido de, mira, son máscaras, es esto, es aquello. Siempre me daba una realidad, y como mis padres eran artistas, pues para mí era muy fácil el darme cuenta que todo era un juego, todo era una interpretación y no un aspecto auténtico de la vida, aunque después sabemos que el cine no es más que un reflejo de la vida, ¿verdad? Pero bueno, en algunos casos es el extremo, porque no se nos presenta a todos el diablo así tan fácilmente. Pero a lo que voy con esto es que recuerdo que esas primeras escenas que vi del Exorcista, ya de la chica que ya tiene la transformación, era yo muy pequeño, y cuando la vi estando en casa de mis papás, que lo pasó Zabludovsky, unas escenas porque hablaron de la película, me quedé que dije yo, Dios, ¿qué es esto? Fue un impacto maravilloso, y digo maravilloso porque sí me dio miedo de momento, pero yo con esa situación que yo traía, que sé que todo era maquillaje, que todo era falso, pues dominaba el hecho de que no me sintiera yo al rato estar como niño soñando con el exorcista, ¿verdad? Pero no quiere decir que al momento no fuera una fuerte impresión. Ya después me fui a verla al cine junto con un primo con el que salía yo mucho, y bueno, para él fue brutal la película. Yo estaba encantado, maravillado. Después nos venimos, porque ellos vivían allá en Azcapotzalco, nos venimos del cine que era el cine Cuauhtémoc, si no me equivoco. Había que pasar por una zona de parques y todo esto, estaba oscurísimo todo ahí. Entonces venía, que mi primo venía sudando porque estaba ¿no? Entonces esa es la maravilla con la que nosotros como artistas podemos jugar. ¿Cómo podemos llevar a un espectador a emociones tan brutales o emociones tan maravillosas como la alegría, el placer de sentir que la vida es extraordinaria, el acercarnos a la espiritualidad, etc.? Esa es parte de la responsabilidad que todo artista tiene. Yo honestamente desde chico, como ya les he dicho, siempre quise ser actor, pero en el fondo siempre tuve el punto de que el arte tenía que llevar esa responsabilidad. Jamás hice un comercial de cigarros, jamás hice un comercial de alcohol, jamás hice nada que violara de alguna manera mi integridad, o que considerara yo que podía motivar a que otras personas violaran su integridad o cometieran actos que no son buenos para su salud, ¿sí? Bueno, creo que ya hablé mucho, no sé si hay comentarios. Vamos a ver. Empezamos con Areli5606. Hola Areli, ¿cómo estás? Desde TikTok nos escribe y nos dice, justamente con respecto a la escala, ¿qué acciones puedo aplicar en mi vida para poder ir subiendo en la escala? Bueno, ahí va la primera. Tratar de ubicarte primero cuál es tu tono. Vean nuevamente en vivo, para que apunten ahí las emociones, y eso es lo primero que hay que hacer. Primero uno se tiene que ubicar en dónde estás, ¿sí? Sí, no sé qué tanto tiempo tiene. ¿Qué tiempo tenemos? 10 minutos. Ok. Miren, rápidamente, les voy a decir, apatía, les voy a volver a repetir, apatía es una persona que ya prácticamente huele a muerto. O sea, a ese grado está, ¿sí? Ya no se quiere mover, está tirado en un sillón,
ves alrededor en su casa y todo es una porquería, trastes sucios, en serio, se está prácticamente pudriendo. Después vamos a tener pesar. Una persona en pesar solamente vas a tener conversaciones de sufrimiento, de dolor, que dolor está incluso un poquito más arriba, pero es aquellas personas que para todo están llorando, pero no lloran. Yo sé que el llanto puede inclusive ser de felicidad o de una emoción muy grande porque alguien hizo algo que te maravilló, sí, pero el llanto de la aflicción o del pesar es esa persona que verdaderamente está muy mal, que está muy hundida. Y tienes a una persona que tuvo una pérdida enorme y en ese momento está en pesar o aflicción. Después tienes el miedo. La persona en miedo básicamente ahorita trato de decirles aquí detalles, a ver, por escrito. El miedo se expresa en su más alto nivel como timidez aguda, demasiada modestia, falta de comunicación abierta, no confía en que se le desea ayudar. Es decir, tú, una persona en miedo nada más estás viendo que está tratando de ver por los soslayos, por aquí, por allá, no te ve directamente a los ojos, eres un enemigo, no vaya a ser que me hagas daño, ¿sí? Eso es miedo. Hostilidad encubierta, ya se los dije, es la persona que en determinado momento tiene el puñal en la espalda. Este tono hay que identificarlo mucho en el arte, y a los artistas los persiguen mucho las personas que están en la hostilidad encubierta. Fíjense sus amigos para después hundirlos, porque realmente lo que tienen es que están celosos del talento del artista que ellos quisieran ser. Así es que muy abusados, porque hostilidad encubierta, aunque los hay pocos, hay muchos que fingen o que les gusta manejar todas esas bromitas de repente que ahora le llaman bullying, que se le puede hacer a una persona. Todo eso es hostilidad encubierta, porque te lo dicen como una broma, pero en el fondo te están como si estuvieran cortándote con una navaja, haciéndote pequeños cortes en todo el cuerpo que se vuelve muy doloroso. Eso es hostilidad encubierta. Hay mucha más información de eso. Después, enojo. ¿Qué pasa con la persona que está en enojo? Dice, la persona trata de mantener todo inmóvil, de pararlo todo, quiere tener todo bajo su control. En una banda inferior de enojo, la persona deliberadamente desviará la mirada de ti, desea cortar toda comunicación. ¿Por qué? Porque enojo está en 1.5 y miedo está en 1.0. Entonces, cuando baja un poco más a miedo el enojo, por eso ya no te puede ver, ¿de acuerdo? Y el enojo lo que está tratando es: no te muevas, quédate ahí, no quiero ir, no, cállate ya, ahí sentado, donde yo pueda verte y te pueda controlar, ¿sí? Básicamente eso es una persona en enojo. En antagonismo es un enojo, pero que ya está dispuesto a confrontarte y que dice: a ver, demuéstramelo. Pero obviamente son tonos que son difíciles de confrontar, porque es muy a la lucha. Y antagonismo, la diferencia que tiene con enojo es que ya va muy directo, va sobre ti, no tiene miedo de verte a la cara. Pero veamos que antagonismo, a pesar de ser un tono duro, recio para confrontar para muchos, es un tono en el que ya está arriba de enojo. Después vamos a tener aburrimiento. Este tono lo tienden a confundir mucho con el de apatía, pero no. Aburrimiento es como cuando ves a los niños que de repente están primero muy interesados y al rato ya los ves así como hasta medio guangos en el sillón, como que bostezan. Sí o no, los niños de repente te representan la escala tonal muy fácilmente, y a ese niño le dices: vamos por un helado, vámonos, y enseguida se sube interés, por ejemplo, ¿no? Entonces, aburrimiento es simplemente una persona que está tratando de evitar la fatiga, por así decirlo, ¿ok? Dice: los ojos de la persona van a vagar alrededor de uno, pero no de manera frenética como en miedo. Tampoco evitará verte, te incluirá entre lo que ve. Aquí tienes a la persona que muestra indiferencia en la conversación, tiene una actitud de: no, ¿para qué discutimos de eso? Total, pues no va a pasar nada, ¿sí? Ok, conservatismo es una persona, como ya les expliqué, que no quiere que las cosas cambien,
todo lo quiere en su lugar, no está enojada, mas sin embargo trata de mantener todo bajo control. Interés es aquella persona que ya demuestra, como lo que decía al principio Máquina, dice que es interés en el sentido de a veces nuestro arte inmediatamente capta el interés de las personas y dices, ¿qué es eso? Entonces, interés es, a ver, enséñame, muéstrame cómo va, etcétera. Ya cuando tienes a un espectador en interés, es que ya lo atrapaste, ¿ok? Y por último, dentro de esta escala resumida, tenemos el entusiasmo, que es la persona que está feliz, entusiasta, llena de energía, puede experimentar sentimientos fuertes, amistad. Este nivel incluye la capacidad de comunicarse por completo sin ocultar nada. También la de comunicarse con selectividad racional completa y de ser creativa y constructiva en su comunicación. ¿Ok? Entonces, al leerte yo, básicamente explicarte cada tono, Areli, trata de ubicarte en qué parte de la escala tonal estás. Te voy a dar un tip. Desde el momento en que estás queriendo moverte en la escala, quiere decir que no eres tono bajo. No estás ni en aburrimiento. ¿Ok? Ya más bien estaba, al menos en esta plática, estabas en interés, porque si no, no lo hubieras preguntado. Entonces ya estás bastante alto, estás a un paso de entusiasmo. Pero ¿cómo puede uno subir? La escala tonal es algo que nosotros tenemos, el tono crónico y el tono social. El tono crónico es el que verdaderamente llevamos dentro. Es el tono con el que actuamos. Te sale una emergencia y si lo primero que haces es no se muevan, estás en enojo. Ese es su tono crónico. Viene la emergencia y inmediatamente dices, fulanito, pum, pum, este cuate está en acción, está en interés. Entonces, las emergencias suelen sacar muy fácilmente el tono crónico de la persona. Y está el tono social, el que aparentamos que a veces incluso usas tonos más bajos que el que verdaderamente es. El problema es que llegas a usar tanto ese tono bajo que al rato tu tono crónico, que podía haber sido un tono alto, baja. Entonces, ¿qué puedes hacer? Rodéate de cosas que sean de tono alto. Cuando empiecen conversaciones muy 1.1, trata de evitarlas. Cuando estén hablando de puro drama, trata de conducir la conversación a otra cosa. No porque no puedas confrontarlo o no puedas hablar, ¿sí? Pero ya podrías usar incluso lo que vimos de la RC para poder decir a los chicos o a las personas que están, miren, sí es cierto, tienen toda la razón, existe todo esto, bla, 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 pero ¿qué podemos nosotros hacer al respecto? ¿Sí? Ahí es lo importante. El otro día escuchaba yo una conversación de una persona, más bien una enseñanza que estaba dando una persona, y da un ejemplo en donde decía que cuando era joven quería cambiar al mundo, cuando era un poco ya más grande quería cambiar a su ciudad, cuando era un poco más grande, ya una persona madura, quería cambiar a su pueblo, y cuando ya era un anciano se dio cuenta que lo único que podría cambiar era a sí mismo. ¿Okay? Entonces, con esto les quiero decir es que empieza por ti, porque en ese entonces se dio cuenta que si yo hubiera cambiado y hubiera invertido en mí, podría yo haber influido en mi familia. Si hubiera yo influido en mí y mi familia, pudiéramos haber influido en nuestra cuadra. Después nuestra cuadra, todos podríamos haber influido en la colonia, de la colonia a la ciudad, y así te vas hasta escala planetaria. Pero muchas veces queremos irnos a un rango de fuera y no empezar por nosotros. Entonces empecemos por nosotros y poco a poco podremos ir cambiando. Quienes debemos cambiar somos nosotros, no son los demás. ¿Ok? ¿Qué más comentarios hay? No sé si no Areli hayas... ¿Mandé? Ahorita de... No sé si Areli hayas, te haya quedado la respuesta clara. Espero que sí. Bien, ¿qué más? Voy a checar acá porque no me sale completo.
Este es un comentario de Máquina Modificada. Nos dice: transmitimos energía dependiendo del estado en que estamos. Es lo que damos. Sí, como les dije, si seguimos la máxima de Nikola Tesla, en este universo, si quieres entender este universo, piensa en energía, en términos de energía, frecuencia y vibración. Sí, somos energía que transmitimos vibraciones y frecuencias. ¿Qué más? Luna nos dice: todo claro como siempre, muy bien explicado. Gracias, Luna. Gracias. Esta es mi pregunta. Y luego al revés, como actor, ¿cómo le hace un actor que siempre es muy alegre para estar, por ejemplo, en pues una triste? para eso es actor. Lo que pasa es que tienes que aprender de qué se compone ese personaje y entonces finge ser. ¡Cállate! ¡No te rías! ¡Carajo, contigo siempre! ¿Ves? No estoy enojado, pero sin embargo sé cómo se comporta el enojo y entonces puedo técnicamente usar esa información más mi colocación de voz, el esto, el aquello y bla, 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 y de ahí es la interpretación. Entonces eso podemos hacerlo todos absolutamente en la rama del arte que tú quieras. Si tú manejas y aprendes la escala tonal, puedes tener esto. Miren, en ningún momento mi intención es la de que compren ustedes los libros de Ronald Howard, pero si les interesan, métanse a internet, sí, y hay unos manualitos. A ti incluso te di uno por ahí, Pepe, ¿no? Y este es el manual de la escala tonal, escrito por L. Ronald Howard. Son manualitos muy pequeños. Yo me imagino que los siguen vendiendo por si les interesa tener un poco más de información de lo que son la escala tonal, porque de verdad que como artistas, si tuviéramos ese dato de la escala tonal, te juro que se reducirían los años de actuación y todas las cosas de método de, ¿cómo se llama? El de Actors Studio y todo esto, a los 6 meses de estudio y ya serías un actor consumado. Ya lo único que tendrías que hacer es practicar. Ok, ¿qué más? ¿Algún comentario extra? Sí, Soraya Olivares nos dice: qué importante e interesante es saber que tenemos un tono propio. Muchas gracias. Así es, todos tenemos 2 tonos, recuérdate, tienes el crónico, que es tu verdadero tono, y algo que me faltó mencionarles, todos nos estamos moviendo en la escala tonal todo el día, ¿sí? Tienes tu tono crónico, que es al que regresas. Ahorita, por ejemplo, Areli, en el momento en que preguntó, subió a interés o bajó a interés, bueno, más bien creo que subió. No sé, a lo mejor en un cierto momento Areli o cualquier otro de ustedes deja de tener interés y al rato está en aburrimiento, ¿sí? En fin, nos estamos moviendo constantemente en la escala, no estamos fijos, pero siempre regresamos a nuestro tono crónico y enfrente tenemos básicamente el tono social, que es con el que nos manejamos y es con el que en sí nos protegemos, porque en el fondo existe siempre esa querer ocultar que no nos vayan a hacer daño. Así es que si te das cuenta de eso, si nosotros estamos usando constantemente el tono social, realmente nuestro tono, ¿cuál es? A ver, ¿cuál sería tu verdadero tono si de manera constante estás usando un tono social? El celular. A ver, ¿alguno le cayó el 20 de cuál podría ser? Imagínense, si usas de manera constante o casi todo el tiempo tu tono social, ¿por qué lo estás usando? Sí, porque normalmente estás en un tono más bajo, porque tienes miedo de que descubran cuál es tu verdadero tono. Entonces te estás moviendo en la zona, en la banda baja, entre 1.0 a máximo 2.0, ya exagerado.
les voy a dar una cosa, les voy a decir algo que no les va a gustar. Desafortunadamente nuestra sociedad está principalmente en tonos bajos. Casi la mayoría de la gente se mueve entre 1.0 y 2.0. Pocos están arriba de 2.0. Así es que abusados. Justamente Aurelio nos dice, muchas gracias por la información. ¿De qué? Al contrario, para mí es un auténtico placer. Dudé en que si les daba esta información porque dije, es mucho lo que de repente hay que digerir, pero la verdad es que como artistas para nosotros es vital. El artista, fíjense bien, el artista siempre tiene, un verdadero artista tiende por lo regular a ser siempre tono más alto. El artista siempre tiende a ser tono más alto, pero no quiere decir que no baja. Sucede algo en su entorno y lo puede bajar a enojo. Como les dije, vienes conduciendo y vienes, ¡ay, hijo! En un momento te bajas a enojo y hasta haces pausa y todo y al rato estás otra vez, la. Así es la vida, ¿ok? Bueno, pues entonces creo que es todo, ¿no hay más comentarios? Bien, chicos, pues nos vemos mañana con nuestros jueves de belleza. Vamos a hablar un poquito de efectos especiales el día de mañana. Corran la voz para todos. Vamos a hablar un poquito de la historia, ya que toqué ahí a uno de los maestros, Dick Smith, que fue considerado el padre de los efectos especiales moderno. De él surgió muchísimas cosas. Vamos a hablar algo de historia de ello y vamos a ir mezclándolo con productos que podamos entender en cierta medida su evolución y qué tan bueno sigue siendo sus usos o no, ¿ok? Bien, pues entonces hasta aquí este miércoles para ser un artista exitoso y nos vemos mañana en el Jueves de Belleza. Gracias y hasta mañana, chicos.